Muchas gracias por el espacio. Pues bueno, aprovecho para dar el saludo a los 4 profesores que van a compartirnos, a socializarnos hoy sus experiencias tan bonitas, tan enriquecedoras. Bueno, muy orgullosa también porque son docentes del Departamento de Ciencias Básicas, entonces muy feliz, agradecerles y motivarlos a que todos sigan con sus propuestas. Digamos que hoy en día nos exige en la educación estar innovando, estar buscando nuevas estrategias pedagógicas, didácticas, enriquecer esos procesos en el aula y pues felicitarlos a todos porque aunque fueron muchas las iniciativas que se presentaron con la ficha MySelf, pues digamos el espacio daba solo para socializar un número muy pequeño, pero sabemos que la gran mayoría son muy, muy importantes y muy valiosas dentro de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, un fuerte saludo para todos, muchos éxitos. Muchas gracias, Alejandro. Nancy, muchas gracias. Y bueno, profes, bienvenidos. Aquí ya John Eduardo nos dice que va estudiando en Transmilenio, entonces pues le recomendamos precaución. Para todos, bienvenidos. Este espacio, como lo acaba de decir Nancy, pues es unos pilotos de las pruebas de las fichas MySelf. Entonces, la idea y el gusto que nos harían ustedes es poderlos tener aquí y compartir sus experiencias de clase que son muy innovadoras y vamos a empezar con algunas. Entonces, profe José Gerardo, adelante. Bueno, muy buenas tardes para todos. En este momento, como lo indicaba Alejandro, pues es una alegría para nosotros como equipo de trabajo de desarrollo profesoral poderlos tener en esta subsala número 6 que está relacionada con toda la parte de Facultad de Ingeniería, Ciencias Básicas y la parte de Ciencias Pecuarias Agronómicas. Espero que, digamos, las experiencias como tal enriquezcan como tal toda nuestro desarrollo docente como tal, ¿cierto? Es muy importante que lo tengamos en cuenta desde ahí. Bien, voy a hacer la presentación o vamos a mirar directamente cuál va a ser la dinámica del trabajo del día de hoy. Inicialmente vamos a estar trabajando con 4 ponencias. Y posterior a esto vamos a tener un pequeño conversatorio frente, digamos, a cómo digamos, la innovación ha sido, digamos, esencial en todo su trabajo desarrollado frente a las actividades que han propuesto para la parte de la ponencia. Bien, entonces en este momento le vamos a iniciar de una vez, vamos a darle la bienvenida a nuestra querida docente Mónica Quintana, con su ponencia Autómata de papel, juego de roles. Bienvenida, Mónica. Perdóname, primero va a estar Alejandro en este momento, nos va a hacer un breve exposición directamente de su perfil. Bueno, profe Mónica, bienvenida. La invitamos a que prenda la cámara, que comparta sus diapositivas y mientras la profe Mónica Quintana se va preparando, yo aquí les presento el perfil de la profe Mónica Isabel Quintana Hurtado. Ingeniera industrial de la Universidad Tecnológica de Pereira, magíster en Administración Económica y Financiera de la Universidad Tecnológica de Pereira, empresaria desde hace 11 años en el área de cultura y arte dirigida de forma exclusiva a niños, trabajando con el apoyo y fortalecimiento de sus habilidades cognitivas y motrices. Experiencia docente desde hace 14 años en los programas de Ingeniería Industrial, Tecnología en Logística e Informática Educativa en las universidades Fundación Universitaria La Ariandina y Universidad Tecnológica de Pereira. Áreas específicas de trabajo, investigación en ciencias tecnológicas de la información aplicadas a los procesos de enseñanza-aprendizaje, análisis de proyectos económicos y análisis de datos multivariados. Con ustedes la profe Mónica Quintana. Profe Mónica Quintana, te escuchamos. Profe Mónica. Ya aparecí. Hola, muy buenas tardes para todos. Gracias. Se me demoró un poquito aquí la cámara. Bueno, un gusto estar aquí con ustedes, con todos ustedes. Bueno, ya les contaron más o menos lo que estamos, en las áreas en las que he trabajado, en el área en el que estoy con la universidad. ¿Listo? Yo hoy vengo a contarles un poco sobre una actividad que desarrollamos con los estudiantes, específicamente del programa de Ingeniería Industrial. Fue con estos estudiantes. La idea era, se trabajó con los estudiantes de dibujo industrial e introducción a la ingeniería industrial
ambas asignaturas son de primer semestre. Buscábamos una actividad que uniera en cierto punto estas dos asignaturas. En su momento estaba trabajando con las dos asignaturas, entonces buscábamos eso, integrarlas, apoyar un poco el desarrollo de la inteligencia visual espacial, todo lo que es el dibujo, todas las artes plásticas, toda esta parte manual nos apoya no solo en procesos cognitivos y motrices, sino en creatividad, en inteligencia visoespacial, aprenderme a ubicar en el espacio, poder en cierto momento interpretar planos, ¿sí? Eso es como lo que se busca con la asignatura de dibujo. Y ya en Introducción a la Ingeniería Industrial ya era ver la importancia del ingeniero industrial en el medio, las diferentes áreas de la organización, como un esbozo muy general de lo que es el ingeniero industrial. Entonces lo que buscábamos era unir estas dos asignaturas y fue una actividad que se realizó al finalizar, digamos, todas las temáticas que se trabajaron. ¿Listo? Entonces, ya para el desarrollo como tal de la actividad, primero era buscando qué herramientas podía yo utilizar, que ellos estuvieran en la capacidad de interpretar, analizar y trabajar. Dentro de esas opciones que habían, la que más me llamó la atención fue esta, sobre los autómatas de papel, donde al estudiante se le entrega un plano y ellos deben generar el autómata como tal. En esta página de mecatrónica hay varias opciones, muchas opciones. Traté de buscar la más sencillita por facilidad, por tiempo, porque sabía que no era una actividad que hubieran hecho muchas veces. Entonces, la modalidad del programa además es a distancia, entonces el tiempo es muchísimo más corto, entonces hay que optimizarlo muchísimo más. Entonces, como que la mejor opción era el trabajar con la realización de nuestra obra. ¿Listo? Después de definir, había que hacer ensayo, prueba, error. ¿Cuánto tiempo me demoro yo con el conocimiento del plano como tal, ya para poderlo aplicar a los estudiantes y que sí se ajustara como tal? Pasamos a lo que es ya en la prueba de fuego, ya en clase, y se empezó en explicarle a los estudiantes para qué era esa actividad, qué era lo que íbamos a desarrollar, qué iban a encontrar ellos en esa actividad. Entonces, se les explicó muy bien. Entonces, la idea es que ellos pudieran entender muy claramente o pudieran visualizar un poco más las diferentes áreas de la organización, en las cuales además un ingeniero industrial hace parte importante dentro del mismo. En el paso 4, ya después de que fue clara toda esta explicación, se les empezó a dar unas instrucciones básicas, donde primero se les explicaba qué era el material que se les iba a entregar, que iban impresas por lado y lado, que esas nos iban dando los colores y las formas que iba a tener el autómata, qué significaba una línea continua, que entonces que por la línea continua tenía que ser un corte total y que si era simplemente punteada, entonces que era doblez, como es el caso de acá, que si es un doblez punteado, entonces que tenían que doblarlo en forma de colina o en forma de valle, pues dependiendo la instrucción, pues como tal. Y aquí la última parte que era bien importante es que él tenía unas partes sombreadas y numeradas y por donde debían pegar las diferentes partes del autómata. ¿Listo? Después de explicarles las instrucciones básicas, se pasó a la conformación de grupos. Fueron grupos de 3 personas cada uno y se seleccionó un supervisor al azar, cuya función principal era como desde una óptica no tan metida pues en el proceso como tal, pero sí observando cómo era la forma de trabajo de los estudiantes, si había trabajo en equipo, quién era el líder, si habían reprocesos, si había atraso en el proceso, si trabajaron limpiamente, fueron capaces de seguir las instrucciones, que yo creo que todos como docentes saben que seguir instrucciones somos bien malitos. A ratos simplemente, y como colombianos también queremos empezar empiezo de atrás para adelante, mejor dicho. No somos capaces de seguir un proceso bien ordenado y era un punto clave para lograr tener el autómata en menor tiempo
y con la mejor calidad. Listo, entonces, ahí, ya acá. Listo, posteriormente seguimos con el paso 6, donde está la entrega de los materiales. Entonces, después ya estábamos conformados en grupos, estábamos acomodados, unos se tiraron al piso, otros trabajaron en las mesas como mejor se sintieran. Se les entregó el material necesario para trabajar, que era lo que eran las tijeras, el pegante, una monedita que la necesitaban para hacerle peso a la misma bisagra que necesitaban mover, y la materia prima para la elaboración del autómata, que eran las 3 hojitas impresas por lado y lado, que era la que me daban como los colores y los puntos por donde debía cortar, pegar o doblar mi autómata. ¿Listo? Posteriormente, ahí se me perdió el mouse. Ya. Listo. Posteriormente, después de haberles entregado, ya estábamos listos para empezar a trabajar, se les da la explicación del autómata como tal, cómo lo deben ir presentando. Entonces a ellos se les entregaron las instrucciones en inglés, pero adicionalmente en presentación se les presentó en español por las dudas. Tenía 8 grandes pasos que debían seguir muy ordenadamente, pero internamente en total eran 30 pasos, que si lo hacían uno a uno, en el orden que era, bien leído, bien entendido, eran capaces de lograr obtener su autómata de forma pues efectiva. ¿Listo? Durante todo el proceso se generaron muchas situaciones. Había, en algunos casos, se presentaba algo de caos, porque en algunos casos o habían grupos donde todos querían mandar, o habían grupos donde nadie quería ponerse la camiseta y meterse como, bueno, yo coordino, yo lidero, yo voy. Entonces, este primer momento para el arranque del proyecto fue un poco complejo, mientras se definían como los roles que iba a jugar cada uno. Hubo momentos de frustración, mientras obviamente pues se definía bien ese rol. Se presentaron muchos retrocesos y reprocesos y retrasos en todo el proceso, valga la redundancia, porque, como les dije ahorita, no sabemos leer, no sabemos seguir instrucciones, es un trabajo que debemos hacer, pienso yo como docentes, si tú sabes seguir instrucciones, es una herramienta muy enriquecedora dentro de tu proceso formativo. Entonces, cuando tú sabes seguir instrucciones, te acomodas más fácilmente, digamos, en ciertos momentos. 5. Ya vamos a acabar, no te preocupes. Bueno, listo. Entonces, hubo algunos reprocesos. El 70% del grupo, podemos decir que lo trabajó muy bien. Fue muy efectivo, la forma de organización fue muy buena. El 30% tuvieron más traumatismos en la elaboración del proceso. Necesitaron muchísima asesoría, por lo mismo que les decía, no sabían en ocasiones seguir las instrucciones y en ocasiones no creían en la instrucción que se les daba, sino que querían confrontarla y hacerlo de la manera que querían, lo que hacía el mismo reproceso, pero pues al final lograron todos hacer su autómata. Era una actividad que era para hacerla en 1 hora, la hicieron en el doble de tiempo, pero lograron terminar su autómata. Ya después de que terminaron el autómata, entonces se pasó a hacer lo que era la retroalimentación, donde el auditor como tal dio como su concepto, donde vio qué grupo terminaba primero, cuál fue el más lento, cuál fue el grupo que mejor sinergia hubo, bueno, ese tipo de cosas. Y posteriormente se hizo como la estructura donde ellos podían identificar cuál de ellos, dentro de su grupo, hacía los papeles del ingeniero industrial, que era el que coordinaba como todo el proceso productivo, digámoslo así, quién era el encargado de la parte de corte, la parte de ensamble, la parte de materia prima, de las herramientas que iban necesitando como durante todo el proceso como tal. Entonces lograron identificar todas esas áreas, las que podían en un momento determinado influenciar la actividad, y que si somos ingenieros industriales podemos coordinar muchísimo mejor todas esas actividades que se desarrollan dentro del proceso. Por aquí podemos ver un videito corto de una de las estudiantes donde hace la retroalimentación sobre él. Soy Angie Fernanda Ramón, estudiante de Ingeniería Industrial de la ciudad de Pereiro. Con la actividad Autómata de papel, juego de roles, que trabajamos en las asignaturas dibujo industrial,
e introducción a la ingeniería industrial. Aprendimos a identificar las diferentes áreas estratégicas de una organización y que como ingenieros industriales asumimos un rol integrador de todas ellas, haciéndonos cada vez más importantes en el medio empresarial. Listo. Y aquí pues podemos ver algunas imágenes, un poco de evidencia sobre la actividad. Aquí pues les estamos explicando como tal como el funcionamiento de la actividad. Aquí ya están trabajando en los grupitos, aquí tienen las hojitas pues donde deben empezar a trabajar en la elaboración del autómata. Y aquí posteriormente pues ya tenemos terminado nuestro autómata. Aquí, bueno, si observamos con detalle podrán encontrar algunos errores. Este autómata quedó perfecto. De ahí para arriba tenemos algunos defectos que impedían en ocasiones el movimiento, bueno, diferentes cosas, pero bueno, pienso que el objetivo de la actividad se cumplió, que era ese, identificar como esas diferentes áreas de la organización que podían afectar o desarrollarse dentro del proceso, un proceso productivo como fue la elaboración del autómata, que era el objetivo final, el producto que quería obtener, y el rol que jugamos como ingenieros industriales dentro de ese mismo proceso. Hasta ahí sería mi presentación. Muchísimas gracias a todos. Profe Mónica, muchísimas gracias. Excelente. Aquí como profe Omar nos dice, excelente, ¿sí? Y aquí queremos hacer un cambio un poquito en la metodología y vamos a aprovechar a sus pares para que, como está haciendo Luz María Rojas Duque, puedan interactuar. Vamos a hacer 3 preguntitas, ¿les parece? 3 preguntas para la profe Mónica. Entonces, el profe que quiera participar, adelante, prenda su cámara, por favor. ¿Y qué le gustaría preguntarle a la profe? ¿Aportar o que nos pueda enriquecer el ejercicio? Adelante. Profe Miriam. Bueno, pues yo quería, pues no sé, aparte de pregunta, pues felicitarla por lo que cuando ella empezó a hablar del autómata, pues claro que me llama muchísimo la atención, pero cuando dijo esto fue en virtual, pues claro que, o sea, obviamente tiene pues doble significación, ¿no? Entonces, porque evidentemente es diferentísimo hablarle a un auditorio que está presencial y pues en la segunda experiencia, ¿no? Entonces, la en virtual obviamente tiene pues obviamente mucha trascendencia. Entonces, pues digamos como que me interesa mucho la metodología porque pues nosotros sabemos que en virtual no están en la misma ciudad, ¿sí? No es tanto como que uno diga, bueno, los de Antioquia entonces se reúnen en el salón tal y no, o sea, es como que un compañero puede ser de Antioquia, el otro el Chocó, el otro puede estar en Valledupar, el otro puede estar en Pereira. Entonces, esto me trae como muchas reflexiones acerca, pues digamos, como en verdad, como la fuerza de la virtualidad, que uno, verdad, cree que la gente es virtual y no existe, pero ser virtual no quiere decir que la gente no esté, sino que tiene una mayor adaptabilidad, como una flexibilidad a trabajar, bueno, porque entonces, evidentemente, en virtualidad alguien hace el muñequito, pero los otros le apoyan de alguna manera, no sé, o le giran por Nequi para los materiales, o le dan sugerencias, o arreglan las diapositivas, o algo tiene que suceder. Entonces me parece pues que el mensaje es mucho más contundente con esto, porque es decir, es la flexibilidad como al máximo de tratar de colaborar y de sacar el objetivo final, digamos que es desarrollar algo que estamos en virtualidad, pero se tiene que convertir en algo muy real, muy presencial. Entonces, pues felicitarla, digamos como que esta experiencia me llega muy al alma porque nosotros hacemos una feria de emprendimiento en virtualidad en la cual tienen que prototipar. Entonces, la primera vez que se hizo, que fue el semestre pasado, me impactó muchísimo porque yo no tenía idea qué iba a pasar, yo no sabía si iban a hacer solo diapositivas o algo y se logró una experiencia pues bonita. Entonces, pues la quiero felicitar a ella porque me llegó muy al alma este proyecto, digamos, de lograr algo en virtual muy presencial. Profe Miriam, muchas gracias. Muchas Profe gracias. Mónica, ¿algo que quieras agregar a la profe Miriam? Sí, profe Miriam, lo que pasa es que no sé si de pronto no fui clara, la actividad como tal no fue virtual, fue en modalidad distancia. Entonces estábamos presencial en una sala, de hecho pues así estaban las imágenes, pero sí estuvimos, de hecho esta mañana hablándolo con José Gerardo, la posibilidad de hacerlo virtual existe. Entonces, pongamos lo que se planteaba o pensaba yo, era cada cual tiene que estar haciendo lo mismo, todos tienen que estar haciendo lo mismo, todos tienen en su ambiente las mismas hojitas, el mismo material para trabajar y todos deben sacar un autómata. Y
siempre va a haber uno, se conectan simultáneamente en el mismo, obviamente en el mismo momento, y siempre va a haber uno que dé las instrucciones y que tome la bucería dentro del proceso y vea que aquí no me da, que este no me corta por acá, que es que este corte no me está dando o este doblez, para qué lado lo... Siempre va a haber uno, entonces toda esa dinámica igual les va a permitir a ellos el ver y identificar y evidenciar los diferentes áreas que tiene la organización y la importancia que tiene el tener una persona que coordine, que en este caso sería el ingeniero industrial. Entonces esa podría ser una de las formas de hacerlo cuando estamos trabajando en el ambiente totalmente virtual. Perfecto, mi profe Mónica. Muy acertada tu respuesta. No sé si otro docente tendrá alguna otra duda, alguna otra pregunta, o podemos ya dar paso a nuestro segundo ponente. Yo creo que sí, profe. Igual aquí hay algo que hacer, profe Mónica, y es que aquí sí se vale copiar, ¿sí? Acá sí se vale copiar las ideas. Entonces tú nos acabas de dar una idea de lo que haces dentro del ejercicio de tu clase. La profe Miriam ya vio un diseño que, no sé, podría trabajar, ya acá se complementan ideas, y el ejercicio de esta sala es precisamente eso, ¿sí? Ver qué están haciendo los compañeros, cómo podemos apropiarlo. Y profe Mónica, muchísimas gracias. Profe José Gerardo. Muchas gracias Vale, a vamos. No, a ti por todo. Muchísimas gracias, Mónica. Bien, vamos a seguir con nuestro segundo ponente. En este momento es directamente con la ponencia Desarrollo de competencias a través de recurso digital de videoclase, por el profesor Richard Fabián Reyes Ramos. Bienvenido, profe. Vamos a hacer el perfil. Bienvenido, profe Richard. Hola, hola, gracias. Profe Richard, primero regálanos un segundito, vamos a escoger tu perfil, ¿vale? Gracias. Bueno, profe Richard, gracias. Profe Richard es licenciado en Matemáticas y Física, magíster en Enseñanza de Ciencias Exactas y Naturales, con experiencia en docencia, investigación y cargos administrativos. Capacitado para liderar procesos de enseñanza-aprendizaje, donde el estudiante sea agente activo en la construcción de sus propios conocimientos. Lo anterior mediado por ambientes de aprendizaje propicios para el desarrollo de competencias en modalidades presencial, virtual, formación continua en diferentes niveles de formación, primaria, básica, media, universitaria. A nivel administrativo, experiencia como director y coordinador pedagógico, académico y de docencia, liderando proyectos de educación virtual en campus empresariales, formales y de educación continuada, propiciando entornos para el desarrollo de competencias según el área de formación, construyendo estrategias académicas y presenciales. Líder de procesos de virtualización de asignaturas en función de necesidades académicas y pedagógicas en el área de conocimiento. Profe Richard, bienvenido. Bueno, muchas gracias, profe Alejandro, profe José y en general a todos por esta invitación que nos hacen a participar. Esta propuesta pues esta estrategia se llama análisis numérico, o bueno, desarrollo de competencias a través de recursos digital de videoclase y pues con la asignatura análisis numérico. Y para contextualizarlo, pues se realizó con estudiantes, aproximadamente 150 estudiantes, netamente en modalidad virtual. Las carreras que estuvieron involucradas en fueron ingeniería industrial y también ingeniería de sistema, más o menos estudiantes del tercer a séptimo semestre. Tomamos como una muestra de 4 cursos en relación al periodo 2022-1 y estos cursos de modalidad virtual duran exactamente 8 semanas. Esta propuesta nace de establecer un diagnóstico, la siguiente, nace de establecer un diagnóstico que va encaminado como a 2 grandes elementos. El primero es nuestra preocupación porque la enseñanza de las ciencias básicas en general genere competencias en modalidad virtual y que la generen además de igual calidad y con igual profundidad que en la modalidad presencial. Entonces, digamos, ese es un desafío para nosotros en ciencias básicas que estamos constantemente trabajando. Y lo segundo es que reconocemos que en la modalidad virtual al menos deberían existir 3 elementos. El primero, la interacción con el estudiante. El segundo son acciones guiadas orientadas dentro del aula, que pues lo que intenta uno hacer a través de las instrucciones que hay dentro de las actividades. Y lo tercero son los entornos propicios para el desarrollo como tal de las estrategias. Por eso tenemos un aula virtualizada en algunos momentos,
o tenemos un espacio como Canvas, pero también tenemos para encontrarnos en espacios como Microsoft Teams o Google Meet. Ese, digamos, fue el diagnóstico, ¿no? La necesidad. Y de ahí entonces parte una pregunta y es, vea, evaluar un momento o analizar un momento la incidencia que puede generar o no las conferencias virtuales o las videoclases para fortalecer las competencias en los estudiantes de estas carreras y específicamente en la asignatura de análisis numérico. Esa es como la pregunta que orienta la propuesta. Entonces, la propuesta ya les mencioné, tiene 4 cursos, 4 actividades evaluativas que nos van a servir luego para hacer algún tipo de contraste, 4 ejes exactamente, que nos habla de conceptualizar, analizar, aplicar, poner en práctica lo aprendido, digamos, eso es como lo general de la propuesta. Y en específico, lo que nos interesa de la experiencia es trabajar en las 3 características que mencioné hace un ratico sobre la virtualidad que debería uno tener en cuenta, como la interacción con los estudiantes, o bueno, la interacción en términos generales. Lo segundo son las condiciones del ambiente en que se desarrolla. Lo tercero son los recursos que uno usa. Específicamente, hicimos la experiencia analizando uno o prestando atención o reflexionando sobre un elemento y es las conferencias o las videoclases. Encuentros sincrónicos, como le podemos llamar otros, conferencias, encuentros sincrónicos. Y la idea general era que siempre estos encuentros generaran eh, capacidades cognitivas de orden superior relacionadas con el análisis, la síntesis, el procesamiento. ¿Cómo lo hacemos? De repente, las videoconferencias o los encuentros sincrónicos, lo que nos dimos cuenta es que deberían estar básicamente orientados en 3 grandes momentos. El primer momento siempre en un encuentro sincrónico debería estar mediado por un inicio, ya sea para socializar la agenda que se va a desarrollar toda la clase, para formular preguntas retadoras que encaucen el aprendizaje de lo que uno desea desarrollar. Aquí hay un ejemplo de una pregunta que usamos en la asignatura. Ese es como el punto inicial. Eso es la primera conferencia, no la detonante. Si fuese una segunda conferencia, empezaríamos nuevamente con la agenda, pero también recopilando un poquito lo que tratamos la clase pasada. Pero en general, los estudiantes deben reconocer que hay una parte inicial para qué se hace la conferencia, cuál es el objetivo, qué elementos, con qué elementos se van a encontrar ellos en el desarrollo de la competencia, de la conferencia. Un segundo momento es el desarrollo como tal de la conferencia. Y entonces, en este momento, lo que nos preocupamos es porque el estudiante, desde diferentes escenarios, pueden ser encuestas, preguntas orientadas, uso de software, ahí pues pongo una imagen de Python que fue con el que trabajamos, o software fácil de manejar como GeoGebra, que ellos les permitan visualizar y además practicar los conceptos que hemos visto en el desarrollo del eje o de la clase. O sea, que no estén simplemente en el desarrollo de la clase como simple espectadores recibiendo información. Esa es como nuestra gran preocupación con la propuesta. Es que podamos avanzar en no solo transmitir la información de, vea, la actividad es esta y lo hablamos de esta forma, sino que avancemos un poco en el desarrollo para que ellos puedan interactuar, ya sea en los pares, ellos mismos, con nosotros o directamente con el objeto de estudio desde, pues, desde diferentes recursos, recursos de fácil acceso, recursos que les permitan a ellos, como están conectados desde celulares, desde tablets, están incluso en la clase desde diferentes escenarios, en el trabajo, asincrónicamente también incluso pueden participar, que en el desarrollo ellos de cierta forma puedan interactuar con el objeto del conocimiento, puedan interactuar entre sus compañeros si es posible. Esa es, digamos, es la esencia, ¿no?, del desarrollo de la conferencia. Y viene un proceso de cierre siempre, y es donde se genera o se institucionaliza los conceptos, procesos que hemos trabajado. Esa es parte central de la propuesta. Entonces, en este proceso de cierre se concluyen, sean elementos que les permiten a los estudiantes orientar su proceso en relación a lo que van a entregar más adelante, en relación a que sean conscientes de la capacidad que ellos tienen para hacer los análisis, las entregas y no simplemente, vuelvo y repito, que reciban la información y que sean sujetos como pasivos en el desarrollo de las conferencias. Por supuesto, es un reto. ¿Y por qué es un reto? Porque muchos estudiantes solo ingresan a la clase para escuchar y no más. Entonces, el reto de este tipo de estrategias está en que ellos puedan interactuar constantemente con el objeto del conocimiento desde diferentes microelementos, encuestas, talleres, preguntas orientadoras, pequeños ejercicios, problemas, que les posibiliten a ellos reforzar un poco
el objeto de conocimiento que estamos viendo y de a priori, pues la competencia que estamos intentando desarrollar. Siguiente. Para la evaluación de la propuesta, cuando estuvimos evaluando la propuesta, pues evaluamos esto desde 3 focos. La interacción constante que podamos llegar a tener con el estudiante, ese fue, digamos, un primer criterio. El segundo son las actividades evaluativas como tal de los 4 ejes y pues eso nos genera unas notas numéricas finales, digamos, esos son 3 grandes referencias. Entonces, para esta parte de la evaluación, la siguiente, utilizamos un grupo experimental, ¿cierto? Y también un grupo prueba. Los grupos prueba son grupos que han pasado con las mismas características en cuanto a las actividades, en cuanto a la profundización en tiempos del módulo en cortes pasadas, pero que no fuimos tan conscientes de que las conferencias deberían tener estos momentos, sino más bien la metodología era diferente, por ejemplo, simplemente informativa. Y entonces se contrastan esos dos elementos y pues uno llega favorablemente a encontrar que cuando se interactúa de otra manera con los estudiantes, ellos potencializan de cierta forma las capacidades que tienen. Entonces, en la evaluación pudimos no solo poder interactuar con los estudiantes, sino que también pudimos avanzar conceptualmente en elementos relacionados con la asignatura, por ejemplo, los métodos para la solución de sistemas relacionados con Newton-Raphson, disensión, secantes, el uso de software interactivos de bajo costo, de fácil acceso como GeoGebra, como Python, como algunas versiones de R, algunos elementos, conectar algunos elementos de materias pasadas con la nuestra y poder hacer pequeñas aplicaciones de sistemas relacionados con los métodos que vemos, por ejemplo, de Jacobi, Gauss-Seidel, entre otros. Siguientes. 4. Entonces, como ya les mencioné, teníamos un grupo control y uno experimental. Los grupos y aquí pues lo que comparamos esencialmente fue la nota como para mirar si había algún elemento significativo en ello. Y específicamente también fuimos muy conscientes de que las clases pasadas las dimos de formas diferentes en los grupos controles, más de tono informativo, más vea, esta es la actividad, esta es la rúbrica, y pues nos limitábamos simplemente a eso. Si no habían preguntas de los estudiantes, pues podíamos terminar el encuentro, de pronto dar algunos elementos teóricos y prácticos, pero no avanzábamos más de ahí. En el grupo experimental, pues fuimos más conscientes de que el proceso debería tener 3 grandes momentos, los momentos deberían permitir una interacción constante con el estudiante, y bueno, pues eso nos dio numéricamente algunos resultados interesantes. La siguiente, si comparamos la media de los 2 cursos, pues uno está en 2.8, el otro está en 3.7. Y si aplicamos una prueba de significancia, una prueba T, pues más o menos nos dio una, una significancia de 0,005 y bueno, eso está menor al 0,05, que es como el nivel de confianza que descubrimos. Y entonces vimos que probablemente sí es significativamente este elemento. De acuerdo a elementos estadísticos. Y bueno, pues la proyección es que deberíamos enmarcar cualquier encuentro sincrónico, específicamente en las ciencias básicas, relacionados con modelos autoestructurantes en la enseñanza. Estos modelos autoestructurantes pues tienen una característica y es esta que estamos como mostrando hoy desde nosotros y es poder interactuar con el estudiante constantemente, que el estudiante interactúe con el objeto del conocimiento, el que llegue a la clase, que puedan interactuar entre los pares y que no simplemente sea un sujeto pasivo en el desarrollo de los encuentros sincrónicos. Un poco esa es como la reflexión y la proyección que se tiene. Este tipo de estrategias es aplicable 100% a cualquier clase en modalidad o encuentro en modalidad virtual. Lo importante es ser consciente que el encuentro sincrónico debería ser aprovechado como un recurso adicional para generar aprendizajes y eso es como la estrategia. Y bueno, algunas evidencias creo que al final pusimos. ¿Qué más sigue? Algunas evidencias de los trabajos de ellos en R, en Python y GeoGebra. Muchas gracias a todos. Profe Richard, muchísimas gracias por tu aporte. En Gracias, este profesor. momento vamos a entrar a interactuar directamente con nuestros participantes. No sé si algún docente quiera aportarnos o hacerle alguna pregunta al profe Richard. Entre tanto, se animan, profe, a mí sí me gustaría, porque viendo esta experiencia, uno se da cuenta que dando una milla de más, el conocimiento para los estudiantes sube, ¿cierto, profe Richard? Que es uno de los análisis que uno se hace.
Sí, pues es lo que intentamos mostrar hoy en la experiencia. De pronto, la preocupación que teníamos cuando medimos la experiencia es, vuelvo y les digo, no convertir los encuentros sincrónicos como encuentros simplemente informativos, porque pues de repente uno puede grabarse en un video y enviárselos, si esa es como la intención de informar algo, pero más bien aprovechar como esa posibilidad de dialogar, de establecer un diálogo que les permita a los estudiantes, desde esas pequeñas interacciones que uno pueda llegar a proponer, de pronto aportar para fortalecer las competencias que estamos desarrollando en la asignatura. Entonces, eso es como un poquito. Qué bueno, profe Richard, y pues aquí ya nos está diciendo la profe Claudia Patricia. Excelente, profe, un aprendizaje significativo a través del hacer. Sí, sí. Profes, nosotros los invitamos aquí a que participen entonces en el chat, si no quieren abrir su micrófono, y en una palabra nos puedan definir cómo encuentran ustedes este tipo de experiencias. Sí, en una palabra. ¿Cómo lo encuentran? ¿Cómo encuentran este tipo de experiencias? Que el profe nos acaba de hacer una reflexión de los encuentros sincrónicos, tener al estudiante participativo y no en una forma pasiva. Entonces, profe Richard, si nos pone su correo, por favor, también ahí en el chat, para el profe Fernando Naranjo, la profe Miriam nos dice que motivadoras. Agradecemos que se puedan participar. Súper bien, sí, exacto. La idea, creo yo, que es vos, el profe Richard, es utilizar esos encuentros de otra forma. ¿Y cómo son sus encuentros, profe? Cuéntenos en el chat para los profesores que están trabajando en modalidad virtual, o sus clases son magistrales, son participativas. Recuerden que este es un espacio de interacción para ustedes, entonces es de ustedes y para ustedes. Entonces, entre todos construimos. Entonces, excelente. Muchas gracias por la participación. Esto enriquece el ejercicio, porque les recuerdo, es para ustedes. Entonces, mientras los profes se animan y dándole las gracias al profe Richard, a no ser que el profe José tenga alguna pregunta, damos paso a la siguiente presentación. Bien, no, antes de todo, cualquier cosa, felicitar al profe Richard por, digamos, esta implementación a nivel virtual. Digamos, sabemos los que tenemos también la parte de virtualidad, digamos, las dificultades que tenemos de comunicación y de, digamos, de hacernos comprender específicamente en el aula, ¿cierto? Entonces, digamos, utilizando todas estas herramientas, bien, virtuales y todo lo que tiene que ver con el manejo del uso de las tecnologías de la información, hemos encontrado un apoyo grandísimo, pero muchas veces tenemos como esa, digamos, cómo utilizar esas herramientas o cómo voy a utilizar esas aplicaciones específicamente, ¿cierto? En mi sesión de clase, ¿cierto? En mi sesión sincrónica que tengo en este momento, ¿cómo hacer para motivar a los estudiantes a que participen directamente frente a esa situación? Pues obviamente, digamos como en ese cara a cara que tenemos en este caso, que es directamente nuestra sesión sincrónica. Entonces digamos, son muy buenas alternativas, muy buenas experiencias que nos estás brindando, mi profe. Entonces, muchísimas gracias por eso. Muchas gracias, profe Muchas Richard. gracias por la oportunidad. Gracias. Muchas gracias. Listo. Alejito, ¿continuamos? Sí, señor. Listo. Bien, vamos a presentar a nuestra tercera participante del día de hoy, a la profesora Vanessa Muñoz Silva. Ella nos está acompañando directamente con su ponencia del grupo de estudio y técnicas de aprendizaje para cumplir las metas académicas. Alejito. Listo. Entonces, la profe Eldora Vanessa Muñoz Silva, ella es, permítanme un momento que se fue. Ok. Bueno, pues esto es una muestra de lo que pasa en la virtualidad. Les quiero comentar que mi Word se cerró. Tengo unas fallas. Listo. Ya te colaboro con la parte del perfil de la profe Vanessa. ¿Listo? Gracias, profe. Ella como tal, en este momento, no sé, Dios.
Acá también sucedió lo mismo. Sí, no, es que eso es producto de la innovación y la innovación siempre está Pero entonces a vamos a puertas de innovar, esto. vamos a pedirle el Sí. favor a la profesora Vanessa que se presente, que como tal nos muestre como tal su perfil No en nos ha este pasado momento. en ninguna otra, profe, pero vamos a innovar contigo. Es la primera vez que en una ponencia la ponente se presenta y, profe, te escuchamos. Bueno, pues a ver, ¿qué puedo decir? Yo soy Vanessa Muñoz, soy docente de Ciencias Básicas de la Facultad de Ingeniería y bueno, soy bióloga de la Universidad de Barcelona, pues básicamente todos mis estudios los cursé allí. Soy magíster en Biología Humana y tengo un doctorado en Antropología Forense. Eh, bueno, y me dedico también a la investigación desde que ingresé a la universidad, básicamente hace ya un tiempo. Y pues nada, básicamente eso. Muchas gracias, Así es profe. más difícil. No lo No, hubiéramos podido hacer mejor. yo creo que salió mejor de los que hemos hecho. Sí. Listo, profe, entonces aquí ya va a proyectar tu presentación Vale, muchas gracias. y empezamos. Muchas gracias a ti. Listo. Bueno, antes que nada agradecerles por la invitación y pues por la oportunidad de poder mostrarles un poquito lo que se ha hecho con alguna asignatura que, bueno, lamentablemente en este momento por reorganización de la universidad ya no estoy orientando, pero pues es una actividad que he hecho este semestre también con los grupos que tengo actualmente. Sin embargo, esta actividad se hizo con un solo grupo de la asignatura de anatomía en el programa de profesional en entrenamiento deportivo. Se llama grupos de estudio, por favor, grupos de estudio y técnicas de aprendizaje para cumplir las metas académicas. Y el diagnóstico, ahora sí, siguiente, por favor. El diagnóstico viene dado, pues bueno, más bien, la actividad surge como una solución que se me ocurre a mí ante la dificultad que tienen los estudiantes para obtener buenas calificaciones. Ya sabemos que la calificación no lo es todo en el aprendizaje, evidentemente, pero en algunos casos sí es un reflejo o creemos que es un reflejo de lo que el estudiante aprendió o interiorizó. Entonces, justamente con este grupo me di cuenta que no era así. Como podemos ver, acá está pues un pedacito de la planilla de ellos en el primer corte y podemos ver que es un grupo relativamente pequeño, son 18 estudiantes, que afortunadamente para ellos contaban con 2 líderes en su grupo, que eran 2 estudiantes un poquito mayores que ellos, que asumieron el rol de liderazgo del grupo de una manera increíble y todo el tiempo estaban pendientes de que sus compañeros hicieran los trabajos y presentaran lo que debían presentar, estudiaran para las evaluaciones. De hecho, se reunían en salones a estudiar anatomía porque les parecía bastante compleja. Entonces, con el tiempo, cuando llegó ese primer corte, me di cuenta que los estudiantes, como se ve aquí en esta línea roja, realmente son muy aplicados. Ellos entregaban sus talleres, sus trabajos, incluso cuando teníamos evaluaciones orales en el mismo laboratorio, porque tienen muchas prácticas de laboratorio, les iba muy bien. Y cuando llegaron a su evaluación de final de corte, me sorprendió mucho que justamente como que las notas más bajitas son de los estudiantes que yo veía que más estudiaban. Y pues no entendía el por qué, porque realmente sí estudiaban. Entonces, en este caso, esa calificación no era un reflejo del esfuerzo del estudiante. Y lo que ellos me decían, pues cuando yo hacía la si quieres la siguiente un momento. No, mentiras, antes, qué pena contigo. Lo que ellos siempre me decían era como que yo no puedo, o sea, esta materia no es para mí, me voy a retirar de la carrera porque es que si me toca aprenderme esto en primer semestre, no sé qué es lo que se viene después, yo no vine a esto, no sé cómo estudiar, yo pensé que el entrenamiento deportivo era otra cosa, ¿cómo voy a aprenderme ahora toda esta información que es algo con lo que ellos no contaban?
Entonces, pero sin embargo sí veían en los laboratorios que les llamaba la atención, pero pues realmente aprenderlo era muy difícil y me pareció que simplemente no estaban estudiando bien. Puede ser que estuvieran estudiando, pero no estudiaban bien. Entonces surge la idea de básicamente volver atrás, dejar de utilizar tantas herramientas y volver atrás a lo inicial, a estudiar, a ponerlos a estudiar. Y normalmente yo me caracterizo porque no le pongo trabajo a mis estudiantes para la casa. No, me parece que el tiempo que ellos deben tener en casa debe ser para preparar la asignatura y pues para interiorizar lo que es el conocimiento. Entonces, estos grupos de estudio que se crearon se trabajaron netamente en clase. Les quisiera contar que nosotros tenemos en anatomía 7 horas de clase, un bloque de 3 horas y un bloque de 4 todas las semanas, 16 semanas. Son bloques muy largos de clase en los que se hace muy tedioso a veces que sea una clase netamente magistral o a veces los laboratorios incluso también se hacen muy largos. Entonces hicimos estos grupos de estudio. ¿Qué es un grupo de estudio? Entonces, un grupo de estudio básicamente es un espacio para aclarar dudas y repasar, pero en donde el docente no está tan presente. Es un espacio para que el estudiante le encuentre el sentido a aprender, vea de qué manera es que está aprendiendo y cómo puede mejorar esas técnicas. Y entonces, bueno, lo que les quería mostrar aquí es, si le puedes dar clic, por favor, un momento. Es que veamos la cantidad de contenido que tiene esta asignatura. Es demasiado larga, tiene 13 unidades de conocimiento. En cada unidad de conocimiento hay muchos subtemas y en cada subtema se imaginarán que hay muchos temas. Y aparte mucha terminología nueva para ellos. Siguiente, por favor. Entonces, en la anterior, ahí está. Entonces, pues, como se imaginarán, pues el conocimiento de la anatomía es demasiado largo, tienen muchas cosas que aprender y lamentablemente en este tipo de asignaturas sí hay que memorizar. Deben memorizar, es importante que memoricen, ellos están acostumbrados a las respuestas rápidas de internet, a que todo yo lo encuentro en internet, entonces no estudio, porque en el momento en el que yo me encuentre ante un problema en el ámbito laboral, simplemente lo busco en internet y ya está. Esa es una de las creencias que ellos tienen, una forma de ver la tecnología. Entonces, como mis estrategias anteriores siempre habían sido que utilizaran aplicaciones pues de internet, una muy buena que tiene la biblioteca de la universidad, de hecho, que se llama Primal Pictures, que les permite interactuar con toda esta cuestión de la anatomía. Sin embargo, pues no se obtuvieron resultados, los resultados casi siempre eran muy bajos, a pesar de que los chicos sí utilizan las aplicaciones. Siguiente, por favor. Entonces nos dimos cuenta que los estudiantes deben volver a lo básico, que es simplemente tener un hábito de estudio. Y cuando ya consigamos ese hábito de estudio que sea autónomo, probablemente todo ese otro uso de herramientas tecnológicas va a ser mucho más sencillo y va a tener los frutos que de verdad para los que se han diseñado, porque pues si no existe el hábito, me da igual tener muchas aplicaciones y las voy a mirar 10 minutos antes de la evaluación. Entonces, lo primero que hicimos en los grupos de estudio fue pues crear grupos del número más o menos de 4 estudiantes, porque 4 eran los temas que más se dificultaban a la hora de estudiar para ellos, y se utilizó una aplicación que se llama Notion, que les generó muchas dificultades, pero que pues finalmente terminaron amando, que es esta que vemos acá. En esta una aplicación en la que se pueden crear muchas tablas de contenidos y se puede hacer básicamente la organización que uno quiera. Lo que hicimos fue una organización en la que ellos debían organizar toda su vida, tanto sus hábitos, bueno, las cosas que debían hacer personales y académicas, para poder ir generando hábitos y que encontraran un espacio entre todo el grupo en donde pudieran siempre reunirse a estudiar o demás. Y pues ahí fue cuando nos dimos cuenta que realmente el espacio no iba a estar disponible para todos, porque pues muchos hacen muchas actividades aparte de la universidad, entonces pues decidimos implementarlo en nuestra última hora de clase en el bloque largo. Siguiente, por favor. 4. Vale.
Entonces, lo que se hizo fue crear los grupos. A cada estudiante se le asigna una responsabilidad y un rol dentro del grupo. Entonces, lo que hicimos fue repartir a cada estudiante uno de los temas. Se hicieron varios grupos de 4 estudiantes y a cada estudiante se le reparte uno de los temas de los más difíciles, por decirlo así. Entonces, cada estudiante debía comprometerse a tomar los apuntes del tema. Si es que el tema ya había pasado, entonces a recopilar todos los apuntes, asegurarse de que estaban bien, porque normalmente estudian con apuntes que están mal tomados, entonces pues estudian todo al revés. Complementar esos apuntes con bibliografía, que es algo que nosotros no tenemos como no sé cómo decirlo, no es algo que nosotros siempre hacemos, nos quedamos con los apuntes que tomamos, mientras que, por ejemplo, cuando yo estudié, pues sí, los estudiantes, yo siempre veía que salían de clase justamente a la biblioteca a complementar apuntes. Entonces, pues, básicamente ese fue un reto. Luego debían hacer unas tarjetas de estudio, las memofichas que todos conocemos, en donde tuvieran una pregunta y una respuesta, y de esa manera ir desarrollando todo el tema para sus compañeros. En la última hora de clase, el estudiante lo que debía hacer era explicarle a sus compañeros el tema. Entonces, dábamos 2 clases para cada tema. En la primera clase le correspondía el tema de huesos, entonces el estudiante al que le correspondió el tema explicaba todo el tema. Todos sabemos que una de las mejores maneras de aprender es explicar, verbalizar. Entonces, no podía tener apuntes ni cuadernos ni nada, solo podía tener recursos para sus compañeros, pero no apuntes, porque se supone que el tema él ya lo había interiorizado. Entonces, entre todo esto nos surge, bueno, quisiera mostrarles que al final, después de la actividad, las notas sí fueron un reflejo del estudio que ellos tuvieron. Entre esto, ellos me preguntaban si había alguna manera de digitalizar esas fichas memográficas, porque, siguiente, por favor, pues porque hacerlas a mano les quitaba mucho tiempo y demás. Como eso fue una actividad que surgió ante un problema en entrenamiento deportivo, pues yo realmente no tomé en ese momento evidencia, simplemente era una forma de darle solución a un problema, no lo pensé así. Pero en este semestre sí, en algunas clases de enfermería se realizó. Entonces les quería mostrar esta aplicación que se llama Anki, que se basa en la repetición espaciada y en la curva del olvido que tiene nuestro cerebro. Y lo que hace es, básicamente, nosotros escribimos la pregunta, respondemos lo que creemos que es la respuesta, y luego le damos aquí a mostrar respuesta. Entonces, si nos pareció muy fácil responder, escribimos aquí, bueno, le oprimimos aquí al botoncito de Easy. Si fue fácil, pero me demoré un poquito, el que dice Good. Si no pude, me demoré mucho o de pronto no respondí bien, ponemos Hard. Si definitivamente yo no me doy la respuesta a esta pregunta, escribo Again. Lo que hace la aplicación es justamente memorizar cómo memoriza cada uno de los estudiantes, cómo aprende, porque pues ya sabemos que en estas asignaturas hay que memorizar. Entonces, la aplicación nos dice cómo memoriza cada estudiante y nos va diciendo ella misma cuándo debemos estudiar cada mazo de preguntas. Entonces, de pronto hoy las estudié y quiero estudiar mañana, la misma aplicación me dice, hoy no es un buen día para estudiar, hoy no debes estudiar. Por favor, estudia mañana a tal hora. O, bueno, más o menos así funciona. Entonces, el estudiante, cuando ingresa, pues se va dando cuenta de que hay cosas que sí retiene, las que no se retienen, pues se vuelven a estudiar, pero la aplicación básicamente nos dice en qué momento estudiar, cuándo estudiar y cuánto estudiar, y qué preguntas estudiar. Entonces, la idea es que en la aplicación nosotros resumimos todo el temario en forma de preguntas, que es una muy buena manera de estudiar. Entonces, simplemente el temario ya no está en algo que ellos deben leer, que es una hoja larga que les va a dar pereza, sino simplemente preguntas en las que pueden interactuar. Si quieres, puedes poner el video de abajo, el de arriba no solo está. Y no sé si lo pueden adelantar como la mitad. Porque, bueno.
Esa aplicación me ha parecido muy buena, por el tema de que nos agiliza el tema del tiempo para estudiar, estar largas horas leyendo y leyendo y leyendo, ¿sí? Y nos ayuda mucho a centrarnos en la información más principal. Me ha parecido muy buena y me ha servido mucho en lo personal. Bueno, creo que no se escuchaba muy bien, pero básicamente lo que el estudiante y la opinión de los bastantes de... no, el de arriba no. Gracias. Es que, bueno, ahí solo se ven los chicos interactuando, pero pues no, creo que no hay tiempo. Lo que nos dice es que no tiene justamente eso, no tiene que estudiar todo el temario, de dedicarle tanto tiempo, o sea que el proceso de aprendizaje es muchísimo más rápido, es un proceso mucho más significativo para ellos. Siguiente, por favor. Bueno, y este semestre también se realizó esa actividad con un grupo de ciencia, tecnología y sociedad. Ellos realmente no tienen un temario extenso y es una clase un poco más ligera. Ellos lo que quisieron hacer fue hacer esto mismo de las técnicas, pero no con técnicas de estudio, sino con, ellos mismos lo eligieron, buscar aplicaciones que les sirvieran para tener buenos hábitos. Entonces aquí se ven, por ejemplo, pues los hábitos que ellos quieren tener, pues a qué horas quieren leer sus correos, estudiar algo de arte que no entiendo muy bien qué es, tener un descanso, comer saludable. Y lo que hacen es también hacer grupos, pero entre ellos van jugando. Y cada vez que un miembro del grupo cumple un hábito, pues le va ganando puntos al otro miembro del grupo y pueden incluso interactuar con grupos de otras universidades y ir cumpliendo retos y cumpliendo hábitos. Entonces, pues bueno, si hoy no comí saludable, sino que me comí la hamburguesa que no me quería comer, pues entonces le marco menos, así como hizo ella aquí en esta verde. Y pues perdió puntos y su compañero pues va ganando y les van dando realmente pues es un juego de rol, les van dando puntos para que puedan ir comprando cosas y demás y pues está bastante interesante. El siguiente, por favor. Y bueno, en cuanto al plan o a la proyección, pues si quisiéramos, de hecho, con algunos profes de ciencias básicas seguir investigando acerca del tema, de cómo ganar esos hábitos de estudio para que los chicos realmente encuentren que sí hay recompensa en el estudiar y en aprender, en aprender básicamente. Y pues quisiéramos a futuro poder crear unos grupos de estudio que sean institucionales. Por ahora, pues eso es todo. Muchas gracias. Mi profe Vanessa, muchísimas gracias por tu participación. Excelente exposición frente al tema de hábitos de estudios, que es muy importante. Y en este momento quisiéramos preguntarle a los profes si tienen alguna duda o quieren hacer algún aporte específicamente frente a esta temática desarrollada. Alejito, ¿tienes algún aporte? Esto parece un encuentro sincrónico, ¿cierto? Con los estudiantes en modo pasivo. Pero no, profe, yo creo que aquí rescatar algo bien importante, y es que la innovación educativa de la que nos hablan muchos grandes expositores, sí, señor profe Fernando, siempre nos involucran tecnologías, o pensamos que innovación educativa es meter tecnologías. Y lo que la profesora Vanessa nos menciona es que, y ya hay estudios, ¿no?, que la capacidad de retención de información cada vez es menos. Los videos, por ejemplo, tienen que ser menos. Ahora TikTok es 1 minuto para que pueda ser exitoso. Ya un video de 3 minutos es obsoleto. Entonces, esa articulación de los procesos que venían de la educación tradicional con estas nuevas herramientas, miren el éxito que tienen. Entonces, ¿por qué lo menciono? Porque, como les digo, aquí se vale copiar, aquí se vale replicar, acá se vale utilizar esos problemas que, oiga, venga, yo también tengo ese problema en mi clase, los estudiantes estudian y no aprenden, ¿qué hago? Bueno, profe Vanessa nos acaba de dar un ejemplo y te agradecemos muchísimo.
¿sí? Por ejemplo, yo aquí ya la anoté porque ya le repliqué a varios compañeros esa herramienta porque tengo profes que me han dicho, no, es que no pasan. Sí, suele pasar. Vale, muchísimas gracias a ustedes. Profe, muchísimas Bien, gracias. la profe, nuestra coordinadora de Ingeniería de Sistemas Virtual, nos indica, excelente mi profe, herramientas tecnológicas que permiten a los docentes tener un acercamiento hacia los ritmos de aprendizaje que puede llegar a tener el estudiante. Estudio mediado por TICS. También la profe Marta Patricia Díaz nos indica, excelente Vanessa, si nos puedes por favor regalar algunos enlaces para replicar esta experiencia, felicitaciones. El profe Fernando nos indica, genial propuesta de Notion y uso colaborativo Due Relevate. ¿Listo? Y Seudi Joana de Hoyos Peinado nos dice, felicitaciones Vane, muy buena herramienta e implementación, aplausos. ¿Listo? Vale, muchísimas gracias. Vale, perfecto. En este momento, también por situaciones de tiempo, vamos a pasar directamente a nuestra cuarta ponencia, el cual, regalen un segundito, la tiene nuestro docente Carlos Alberto Álvarez Vargas y que se llama No sufras más, mejora tus habilidades matemáticas con la ayuda de las TICs. Entonces, mientras el profe Carlos va haciendo uso de su cámara y los recursos que nos va a proyectar, leo el perfil del profe. El profesor Carlos Alberto Álvarez Vargas es profesional en educación, inquieto por la búsqueda constante de herramientas digitales que permitan dinamizar las clases, construir escenarios de aprendizaje enriquecidos con el uso de tecnologías de información y comunicación, que promueva el aprendizaje individual y colaborativo. En cuanto a las herramientas, el profesor utiliza ofimáticas, plataformas en línea, canales de YouTube, herramientas de gamificación, entre otras. Entonces, profe Carlos Alberto Álvarez, bienvenido y lo escuchamos. Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por la invitación, por el reconocimiento pues, de esta actividad pues, de clase que he venido implementando. Y pues el nombre de esta experiencia de No Sufras Más es porque aunque parezca como sacado esto por allá de una cadena de oración, resulta que es el clamor de los estudiantes. Resulta que las matemáticas no es para nosotros no es un misterio que sepamos que nuestros estudiantes asimilan las matemáticas como el coco, es como la traba, es como ese tropezón que se va a dar en su carrera, y muchos estudiantes asumen que definitivamente lo que están estudiando lo escogieron era para no estudiar matemáticas. Y entonces, cuando usted llega a la primera clase y escucha eso, pues entonces usted tiene como, oiga, ¿y qué pasó aquí? ¿Ok? Entonces, la idea de esto es que, pues hablando en mi primer encuentro sincrónico, porque esto es una actividad que realicé con estudiantes de psicología virtual, con 5 grupos de psicología virtual, pues resulta que en el primer encuentro sincrónico, pues yo trato de pronto derrumbar esa barrera que tienen los estudiantes, de ese temor que tienen, porque pues hay muchos estudiantes que dicen que llevan mucho tiempo sin estudiar, o hay otros que dicen, no, yo nunca he entendido esto, yo yo escogí la psicología era para no estudiar matemáticas. Entonces, la idea de esto es que en esos primeros encuentros sincrónicos es llevar la motivación de los estudiantes a un extremo de pronto de derrumbar esa barrera, porque eso es una barrera que tienen los mismos estudiantes con la asignatura y eso les impide pues avanzar. Entonces, esta experiencia pues la he realizado con la asignatura de matemáticas básicas dirigida a estudiantes de psicología virtual de primer semestre, y más o menos pues eran 207 estudiantes en el periodo académico 2022-10. He empezado pues yo a hablar con ellos, pues a escuchar cuáles son sus expectativas, y pues esto me ha cuestionado bastante, y pues he decidido pues hacer una propuesta que trate de incluirlos, porque resulta que ese solo pensamiento excluye a los estudiantes de un proceso de aprendizaje, se excluyen a sí mismos. Entonces, hablando con ellos,
me doy cuenta efectivamente de esto, que tienen dificultades, que de pronto ellos dicen que si presencialmente les iba mal en matemáticas, pues estudiar matemáticas básicas virtualmente debe ser terrible. Y ellos vienen con esa preocupación. Y realmente pues el hecho de llamar esto no sufras más es porque en ese primer encuentro sincrónico se siente de pronto ese sentimiento de ellos se expresa pues en la forma como lo hablan. Entonces, de otro lado, pues pienso, pues a través de esto me propongo diseñar un ambiente de aprendizaje que busque mejorar las competencias matemáticas de los estudiantes mediante la motivación, por supuesto, el diálogo de saberes entre pares y la utilización de recursos tecnológicos en línea. Dentro de mis carreras, yo soy licenciado en informática, tengo una especialización por ahí en multimedios, y pues esto me ha ayudado pues a utilizar herramientas, ¿cierto?, que definitivamente dinamizan el proceso y hacen que el aula de clase no sea tan tediosa, tampoco allí, como decía el profesor Richard, de tomar allí un encuentro sincrónico de 1 hora y media para que ese chico lo escuche, uno se siente allí callado, no diga nada, pues resulta que es algo que es un poco, lo hace pensar a uno qué es lo que está ocurriendo con esto de espacio. Entonces, precisamente, yo he buscado diferentes herramientas para llevar a estos espacios de aprendizaje que he venido creando con los estudiantes y pues de forma integrada, ¿cierto? He realizado unas actividades intencionalmente para eso, para mejorar las habilidades matemáticas de los estudiantes. ¿Ok? Estamos hablando de estudiantes de primer semestre. Entonces, resulta que algo muy importante que se debe tener en cuenta al momento de hacer este tipo de actividades, las actividades como actividades no se justifican, las actividades deben ser completamente intencionadas, deben buscar un objetivo, ¿ok? Entonces, si mi objetivo es hacer que este niño aprenda a sumar, pues yo tengo que buscar y empeñarme en que eso ocurra. Y precisamente yo soy uno de esos actores, ¿cierto?, en este escenario, que definitivamente ellos están esperando que yo les enseñe, ¿cierto? Pero también yo estoy esperando que ellos aprendan y debo brindarles todos los recursos que estén a mi alcance. Entonces, la propuesta de este escenario, pues empiezo yo a diseñarla y encuentro que en nuestra plataforma Canvas y con nuestro modelo virtual de aprendizaje, pues tenemos allí unos encuentros sincrónicos, hay unos foros de discusión en la plataforma, pero entonces la idea de esto es que en lugar de que sean unos recursos atomizados, más bien los podemos integrar. Entonces decido yo los encuentros sincrónicos, los foros de discusión y fuera de eso una plataforma en línea que se llama DatQuiz, donde pues inscribo a todos mis estudiantes, creo todos los ejercicios de clase y pues hago todo un escenario para que se dé precisamente el mejoramiento de las habilidades de estos estudiantes. En los encuentros sincrónicos, pues lo que se busca fortalecer precisamente son los conocimientos en matemáticas, ¿ok? Entonces allí se abordan las temáticas de los ejes, allí trabajamos ejercicios, allí los estudiantes interactúan, ellos preguntan, tienen la libertad de hacer la pregunta, como les digo yo, por más tonta que crea usted que sea su pregunta, hágala, es el momento de hacerlo, porque pues realmente tenemos un espacio de 90 minutos a la semana. Entonces, vamos a mirar, son 12 horas que tenemos realmente de interacción y pues la idea es aprovecharlos al máximo. Entonces ellos inicialmente sí, pues tienen muchos temores, les da pena preguntar, pero eso con el tiempo va mejorando, ¿ok? Yo creo que eso se debe también a esa motivación que yo hago en todas las clases, siempre los estoy motivando, siempre les estoy diciendo que pues la idea de ellos estar en un escenario de aprendizaje es eso, darse la oportunidad de aprender. Entonces pienso que son unas interacciones muy frescas con los estudiantes y pues esto me ha dado muy buenos resultados. En esos encuentros sincrónicos pues los estudiantes participan, ¿no? Ellos tratan de hacer
En esta semana, no es de esta experiencia, pero en esta semana tuve un encuentro sincrónico donde una chica gritaba por allá, muy feliz porque había resuelto una operación que tenía una incógnita. Entonces, eso para ella, eso fue fabuloso porque nunca le había pasado. Y es más, nunca se lo habían reconocido. Entonces, mire que son cosas que por ahí hablaban de los sentimientos, hablaban de muchas otras cosas que, aunque uno diría, pero pues en este tipo de asignaturas, ¿dónde cabe eso? No, todo está allí presente. Estamos hablando de que definitivamente los procesos de enseñanza y aprendizaje son unos procesos complejos, donde realmente intervienen muchas cosas y pues nosotros los docentes, ¿cierto? Tenemos que darles como esos espacios para que ellos se sientan motivados y se sientan pues agradados por estar allí. En los foros de discusión, pues se ha abierto un foro de discusión donde los estudiantes participan. Yo participo muy poco en esos foros de discusión, en este foro de discusión en particular. Simplemente participo en el momento que veo que de pronto están cometiendo equivocaciones y son muy generalizadas, entonces ingreso allí para decirle, no, venga, un momentico, esto ustedes lo que deben aplicar es tal y tal, la temática que deben aplicar allí es tal. Pero entonces, más adelante vamos a ver unas imágenes donde los estudiantes hacen sus ejercicios, los comparten con sus compañeros y pues aquí lo que yo trato de promover es el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje entre pares. Es decir, que entre ellos mismos se hagan aportes y pues puedan convalidar lo que están aprendiendo. Aquí pues le doy gran importancia a lo que es el aprendizaje con el otro. 3. Y de otro lado pues tengo una plataforma que pues allí es donde he creado todos los ejercicios, pues allí he tenido que ingresar a crear las clases, le creo un usuario a todos los estudiantes, les creo los sets de ejercicios que van a realizar y efectivamente ellos tienen un espacio donde ellos ingresan aquí y todos los ejercicios los hacen a su ritmo. Pues obviamente respetando las fechas que pues todos nosotros conocemos, que en la plataforma Canvas pues cada 15 días deben entregar las actividades y pues ellos hacen sus ejercicios respetando estas actividades, estas fechas. ¿Qué me he podido dar cuenta de esto? Que definitivamente he tenido estudiantes más motivados, se sienten gratificados en el sentido de ver que van mejorando poco a poco. Como les digo yo, ustedes a la vuelta aquí de 8 semanas no van a ser matemáticos, ni van ustedes a aprender toda la matemática que no han aprendido en su vida escolar, pero sí van a mejorar sus habilidades. Y definitivamente, pues, los mismos estudiantes me lo hacen saber, me dicen, ¿sabe qué, profesor? Yo realmente sí siento que he mejorado. Entonces, aquí podemos ver que tanto en la parte cuantitativa de lo que son las calificaciones en este eje específicamente, como en la parte cualitativa se pueden ver resultados y que definitivamente son muy gratificantes tanto para los estudiantes como para mí como su profesor. De otro lado, pues la proyección, pues yo con esta actividad he venido implementándola en otros grupos que he recibido pues una retroalimentación de los estudiantes bastante positiva y me he dado cuenta pues que esto es una actividad que se puede aplicar en diferentes contextos haciendo los ajustes necesarios. Más allá de lo que sean 2 o 3 herramientas que podamos utilizar, tenemos nosotros que mirar que el Departamento de Ciencias Básicas tiene, en este momento, tiene uno de sus proyectos bandera, es adoptar el enfoque STEM al interior de nuestras clases. Y si nosotros miramos este enfoque STEM, pues está hablando de la tecnología, está hablando de la matemática, la ingeniería, está hablando de las artes. Y definitivamente, pues, es nuestro deber como docentes estar, pues, a la vanguardia, estar mirando qué nuevas cosas hay, qué puedo incorporar en el aula, porque definitivamente esa brecha digital que hay entre los estudiantes y los docentes no puede continuar. Entonces, definitivamente, lo que yo puedo visualizar de esto es que es un deber de nosotros estar buscando nuevas herramientas, estar buscando nuevos recursos para llevar al aula y pues obviamente favorecer pues esos procesos tanto de enseñanza como de aprendizaje
Aquí tengo una diapositiva donde he puesto algunas participaciones de los estudiantes en los foros, donde se puede ver que realmente hay muchos estudiantes que han visto realmente que este tipo de actividades son positivas y les han permitido mejorar, ¿ok? Y fuera de eso, pues allí ven ustedes algunos ejercicios de algunos estudiantes donde lo que hacen ellos es tratar de explicarle de la mejor manera posible a sus compañeros cómo es que ellos abordan una situación y cómo buscan una solución a cada una de esas situaciones que se plantean aquí en esta actividad. Con esto, pues, les agradezco su atención. Mi profe Carlos, muchísimas gracias. Excelente su exposición. No solamente, digamos, estamos mirando la innovación desde el uso de las herramientas que ya igual como lo sabemos las tenemos, sino que en este momento toda la parte de inteligencia emocional y toda la parte de esa motivación es muy importante, pues obviamente para que nuestros chicos rindan, ¿cierto? Porque muchas veces como que creemos que son maquinitas, que simplemente debemos cumplir contenidos y no desarrollamos las habilidades emocionales que muy seguramente les van a ayudar a ellos a mejorar sus procesos de aprendizaje y de una otra forma, pues nos facilitan la vida a nosotros también para toda la parte de enseñanza. Alejito, no sé si tienes algo que aportar. Profe Carlos, pues uno nomás escucha el título y se soluciona un lío, ¿sí? No sufras más. Ya, pues, profe. Pare de sufrir. Algo así. Muy motivador para los profes de ciencias exactas y en general para la construcción del conocimiento, ¿no? Porque creo que ese sufrir, uno como estudiante sí sufre cuando no entiende, cuando tiene un profesor que no utiliza otras herramientas, sino se queda en el tablero dando su clase y no aporta los contenidos de escuchar al estudiante, si van en el ritmo que es. Y yo creo, profe, que resalto aquí las experiencias para cerrar de todos. Y acá con el profe Fernando Naranjo, él los va a contactar porque este profe también es muy apasionado por las tecnologías, el profe Fernando Naranjo. Pues, profe Carlos, si nos regalas tu correo en el chat. Por supuesto. Entonces, resaltar que cada uno de ustedes da una plataforma, da un contenido de más, se queda con los estudiantes y eso no está contractualmente, ¿cierto? Podríamos dar las 10 horas y creo que a ustedes les toma un poquito más, pero, por ejemplo, ver los comentarios que le hacían al profe en la plataforma es gratificante. Entonces, les recordamos, esta es una invitación para que tomemos todas estas herramientas. La idea es que tenemos sus fichas myself de algunos y queremos que también luego podamos contar sus experiencias a través de otras formas de contar el aula. Y quizás en las otras van a ser estudiantes. Entonces, como chivas en este momento, pero tranquilos que el profe Carlos ya nos dijo, no sufras más. Entonces, excelente. Sí, señor. Perfecto. Bien, en este momento, no sé, Alejitos, ¿tenemos espacio todavía o...? Pues lo dispone el auditorio. Si el auditorio nos permite sus preguntas, sus comentarios, abrimos los micrófonos, sean voluntarios para hacer preguntas, anotaciones, acotaciones, quejas, reclamos, sugerencias, estamos abiertos y damos el cierre a la sala. Muchísimas gracias. Yo veo por acá que la profe Luz María Rojas Duque nos dice, excelente, la motivación de los estudiantes hacia las matemáticas es muy importante y estas plataformas son de gran ayuda, ¿cierto? La ingeniera Claudia Patricia nos indica, excelente mi profe, felicitaciones por la estrategia implementada. Cuando se trata de lograr un objetivo a corto plazo se puede convertir en una emoción o en una frustración. Nos pasa mucho cuando enseñamos lógica de programación en las ciencias básicas, desde la parte de ingeniería de sistemas. Muchísimas gracias, ingeniera Claudia. ¿Alguien más nos quiere hacer algún aporte? Bueno, si no, pues damos a todos las gracias, ¿sí? Infinitas gracias, profes. Y muchísimas gracias a los ponentes, profe José Gerardo.
Con Nos mucho estaremos gusto. viendo. Muchísimas gracias a todos y que tengan una feliz tarde. Muy buena tarde. Hasta luego. Mónica, Vanessa, profe Carlos, profe Richard, muchísimas gracias. Hasta luego. Alejito, también muchísimas gracias por todo. Con gusto. Feliz tarde para todos, que estén muy Lo bien. mismo. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Feliz tarde. Feliz tarde.